Marx piensa que cualquier forma de entender la realidad a partir de una moral, de una religión, de incluso hasta cierto grado la metafísica, no es objetivo, sino que se pierden en la apariencia de su propia sustantividad. ¿eh? Se pierde en la esencia de su propia sustantividad. Es decir, que ellos, esas ópticas, esas lupas, ya que es nada más que la apreciación material de un objeto, no tiene ninguna validez. No tiene, porque no estamos entendiendo el fenómeno. No tenemos que concluir algo antes de ver el fenómeno. Tenemos que ver el fenómeno, analizar el fenómeno y a partir de ello concluir. Por eso Marx pide, y yo también les pido a ustedes, que para entender el marxismo pongan en duda todo, que se abstraigan de todos sus conocimientos, de todos sus sesgos, de esto está bien, esto está mal, no, hay que entender las cosas como si no supiéramos nada, que partamos de cero. Cuando nosotros partimos de cero, ¿cuál es la primera pregunta que nosotros nos hacemos o nos podemos hacer? ¿Alguno tiene una idea? Cuando no sabemos nada, ¿cuál es la primera pregunta que nosotros nos haríamos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? La ¿Qué hago respuesta acá? de ¿sí? La pregunta, ¿qué hago acá? Ya, sigue. ¿De qué Bien. estabas? El quiénes somos. ¿Quiénes somos, Johan? ¿Quieres que la Johan. responda? Sí, sí, ¿quiénes somos? Ok. Somos. Ok, desde la perspectiva que nos acabas de dar, nosotros somos seres humanos, animales sociables. No tenemos alma y eso es todo. No dijéramos que no tenemos almas. Ya digo que hay que desprenderse de esa atadura. Ya luego podríamos llegar a concluir, pero tenemos que saber nada. Lo, y es que nosotros, el hombre, existimos. Somos conscientes y somos capaces de razonar. Y gracias a nuestra conciencia y a nuestra capacidad de ejercer trabajo, es decir, nuestra capacidad de ver un fenómeno, un objeto, y ser capaz de transformarlo según nuestra voluntad, como nosotros deseamos, claro, obviamente entendiendo las limitaciones físicas, nosotros somos capaces de transformarlo. Eso es lo que nos distingue del animal. Que nosotros también somos capaces de, de, de bueno, de diferenciar, de diferenciarnos a nosotros entre individuos. Somos capaces de manifestar un determinado pensar, de un determinado modo de vida, ¿no? Cada cual tiene un modo de vida diferente. Y tenemos un modo de vida diferente, ¿por qué? No porque un hombre nazca pensando diferente a otro, ningún ser humano nace pensando diferente a otro, ningún ser humano nace pensando realmente. Nosotros nos diferenciamos a la hora de pensar por nuestras experiencias vividas, por los conocimientos que se nos han inculcado, las éticas que se nos han inculcado y la moral que se nos han inculcado. ¿Es esto verdad? ¿Realmente nosotros somos sesgados desde niños por lo que las personas, nuestros progenitores y las personas antes de nosotros dicen y piensan? ¿Nosotros somos sesgados desde niños? Yo diría que sí. Sí. ¿Y por qué es eso? Bueno, pues porque nosotros nos educamos con... O sea, a nosotros nos educan y nos educan nuestros mayores. Y nuestros mayores
nos educan con sus formas de vivir. Entonces, quieras o no, nosotros, al fin y al cabo, vivimos educados de gente que ya está propiamente sesgada. Bueno, Claro, propiamente sesgada, o sea, nuestra educación se basa un poco en prejuicios, ¿no? Luego ya nosotros podemos juzgarlos o no, pero... claro. Yo Por eso, diría que es debido a que vivimos en una cultura específica, la cual tiene ciertas costumbres y acciones propias de la misma. no, Además de que nosotros, los seres humanos, formamos nuestra imagen propia a través de lo que los demás esperan de nosotros. Si yo le comienzo a decir a JBC, oye, qué listo eres, oye, qué bueno eres leyendo, solo para meterse en ese cajón que yo acabo de hacer de su persona, él va a comenzar a leer y va a participar más como el estudiante inteligente de la clase. nacer en una familia, vivir en X sociedad y tener X condición material, es decir, riqueza, clase media, pobre, lo que sea, tú dale el calificativo que tú quieras. ¿Es eso una condición material? Condición material. Sí, es una condición Sí, material. sí. Aquí Que llamamos condición material, a todo ello que esté condicionado por la materia. ¿vale? Que yo haya nacido en este país y no en este otro país es una condición material. Ajá. Que mi familia sea los González y no los, no sé, los Pereira es una condición material. Que me llame Jorge y no me llame Eduardo fue porque nací en una condición material diferente. Por ejemplo, no me llamo Bharat porque no nací en la India. No me llamo Muhammad porque no nací en un país árabe. Mis padres no se llaman Yusuf porque tampoco nací en un país árabe. Mi Dios no es Alá porque no nací en un país árabe. Las sociedades tienden a traspasar sus prejuicios, sus sesgos, sus creencias, sus tradiciones, ¿verdad? Existe una herencia de todos estos criterios. Yo tengo una pregunta. El, Ujú. con lo de la religión y el nombre y todo eso que has dicho. O sea, hasta cierto punto, si como tú no naciste en un país árabe, pues era menos probable, si lo quieres ver desde un punto de vista estadístico, que tú te llamaras Yusuf. Pero Ujú. el hecho de que tú no te llames Yusuf no es directamente porque tú no vivas en un país árabe, sino porque tus padres no son árabes, o mejor dicho, no porque no son árabes, sino porque las ideas de tus padres no fueron llamarte Yusuf, sino que fueron llamarte, en fin, del nombre que tú te llames, ¿entiendes? Entonces, el, ¿por qué es una condición material? Pero esas ideas, por Porque ejemplo, no, el que ellos le porque quisieran llamar Yusuf o no, es se una, debe. Ok. ¿Me es dejas una, terminar a mí o te dejo a ti, Fersga? ya yo respondo, es una condición material porque ¿de dónde surgió Yusuf? ¿De dónde vienen los idiomas? ¿Por qué Bueno, pero ciertas entonces, personas viven en ciertos lugares? ojo, pero Porque, me estás hablando porque de ciertos, del el origen de una idea. Y aquí estábamos hablando del origen de de una materia. No sé si me estoy explicando. Es decir, el, supongo que el hecho de que tú te llames Daniel y no Yusuf, eh, ujú, si lo queremos tratar de una forma material, vale, queremos buscar cuál es su origen, ¿no? Porque tú me estás diciendo ujú, si está condicionado materialmente o idealmente. sí. Eh, yo digo que está condicionado idealmente, aunque esa idea esté condicionada materialmente. Entonces la idea es material. ¿Por qué? El- Porque Eso que más las estaba condiciones preguntando. materiales son las que están determinando tu idea y no tu idea las condiciones materiales. Pero si... Yo no, yo no pienso esto como resultado de mi propio ser. No. Yo pienso esto como consecuencia de todo lo que yo como ser he percibido. ¿Ves? mm, Ah,
Vale, pero sí, si vuelvo a lo mismo, si yo no digo que no estén condicionadas materialmente, pero no entiendo por qué al estar condicionadas materialmente dejan de ser materiales. O sea, perdón, dejan de ser ideas y pasan a ser materiales. No, es que son resultados, Vale, sí, sí, sí. son resultados de las condiciones materiales. Si no existieran esas condiciones materiales, esas cosas no sucederían. Vale, ok. Si en África no hubiera hambruna, digo, si en África no hubiera problemas de agricultura, no hubiera falta de poder adquisitivo, no habría hambruna. Todo es un devenir material. Vale, o sea Todo que es un básicamente lo que devenir dices es material. que en última instancia siempre estarán condicionadas materialmente, ¿no? Todas las condiciones materiales, Vale, efectivamente. vale. Nosotros somos capaces de trascender la alienación, nosotros somos capaces de trascender nuestras condiciones materiales solamente si abstraemos nuestro ser y refutamos los prejuicios y reflexionamos si son válidos o no son válidos, si son certeros o no son certeros, si son concretos o no. Solo a través de una reflexión nosotros podemos ser capaces de abstraer. Pero no en la mayoría de los casos. Ni lo va a ser. Siempre va a haber una condición material, como decías tú, en última instancia, que determine. Eso es la piedra angular del materialismo, que es en lo que se sustenta Marx, que en última instancia todo está condicionado por lo material. De que nosotros no consideramos las cosas porque sea algo incondicional, sino que parte de las condiciones reales. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. De que no todo es visto ni plasmado a través de la fantasía, sino en su desarrollo real. ¿Qué es la fantasía? Puede ser el mundo de las ideas. Pero no es a partir del mundo de las ideas, ni de la fantasía, ni de los mitos, ni de los dogmas, ni de las religiones, sino del desarrollo real, de lo que está empíricamente sucediendo, de lo que es registrable. ¿Entiendes? Todo el resultado de condiciones determinadas y concretas. Si esto no hubiera sucedido, el desenlace no hubiera sido este. Y ya cuando nosotros somos capaces de exponer estas verdades, que es una verdad de que todo en última instancia está condicionado por la material, podemos considerarlo como el axioma, ¿no? La historia se vuelve en una colección de hechos. La reflexión se convierte en una colección de abstracciones. La acción imaginaria en resultado de sujetos imaginarios. Y cuando nosotros terminemos de especular, dejemos de entender el mundo de las ideas y nos centremos en el mundo real que existe. Claro, no por ende no hay que dejar de pensar. No hay que pensar de fantasear. Todo tiene su lugar. Pero entender que estas fantasías y entender que lo que yo quisiera se volverá realidad y no entender que todo está limitado, pues simplemente lleva un fatalismo. Y por eso nosotros debemos terminar con la especulación. Tenemos que comenzar con la ciencia real, con una ciencia positiva, con procesos prácticos de desarrollo. Y comenzar a centrarnos en el saber real. De que no existe filosofía independiente. No. La filosofía es dependiente de la persona que la creó. Y esa persona que la creó es dependiente del modo de vida y de la sociedad en la que vivió. ¿Eso lo entienden? O sea, si no están de acuerdo pueden interrumpir y decir que eso no es así por X o lo otro. ¿Pero estamos de acuerdo de eso? Yo sí. Una sola ¿Qué me pregunta. pasa ahí? Sí. Gabo se perdió. No, ese fue otro. Fue el de la W. Ah, bueno. La pregunta mía era
La filosofía de la persona es la que depende o sus ideas, o la idea en sí. La filosofía de las personas y las ideas que tenga una persona dependen de la sociedad en la que viva y dependen también de su reflexión de esa sociedad. Porque nosotros podemos vivir en la misma ciudad, pero podemos llegar a dos conclusiones muy diferentes. Porque Ok, hubieron eso fenómenos sería y eventos. como las palabras y los acentos, ¿verdad? Una palabra aquí significa algo totalmente diferente allá. Hombre, no tanto, pero es una manera de verlo. Lo que digo es que nosotros no podemos entender que existe una filosofía o una manera de pensar independiente. No, que todo está interrelacionado. Que no existe realmente una variable independiente en este mundo. Que todo es dependiente Ok. entre sí. Bien, cuando nosotros entendemos que son las condiciones materiales las que de alguna u otra manera eh, imponen la moral, la ética y hasta cierto punto todo, la vestimenta, eh, la comida y todo eso, tenemos las condiciones materiales. Que son las condiciones materiales, lo lógico es hacer una pregunta. ¿Cuáles son las condiciones materiales para la subsistencia? Comida. Comer. Eh, El hombre necesita comer, ajá. beber, refugiarse, Dormir, refugiarse, dormir, vestirse y algunas cosas más, ¿no? sí. Entonces, si nosotros tenemos estas necesidades partiendo de cero, sin entender de ningún rey, ni de familia, nada, nada, nada. Solo existo yo y mis necesidades, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que yo como ser humano tengo que hacer? Buscar comida y refugio. Satisfacer las necesidades, ¿sí? ¿Y cómo se ve esas necesidades satisfechas? Con trabajo. Hay que producir la comida que necesito comer. Necesito producir o encontrar el agua que quiero tomar. Tengo que encontrar o producir la ropa que necesito vestir. ¿Verdad? Que la primera acción que hace un humano, es decir, el primer hecho histórico que el ser humano hace es satisfacer sus necesidades, producir, ¿verdad? Sí. Entonces, la condición fundamental de toda historia humana es que necesitamos cumplir con el día a día. Porque si nosotros no somos capaces de suplir nuestras necesidades del día al día, morimos. De inanición, de sed, de lo que tú quieras. Terminamos muriendo. Entonces, simplemente lo que se trata, la misión fundamental es, asegurar la vida, ¿no? Aun cuando la vida se reduzca a lo mínimo. Lo único que necesitamos son esas cuestiones. Pero a veces para producir y cazar es más eficiente si colaboras con alguien más, ¿verdad? Sí. O sea, mi producción es más sencilla si trabajo con alguien más. Por ejemplo, si yo solo produzco 2 y tú produces 2, juntos producimos 4. Y ambos, cada uno se quedaría con 2, dijéramos. Pero a veces la división social del trabajo, que es como se le llama, o división técnica del trabajo, depende. Significa que, por ejemplo, yo produzco 2.5 con tu ayuda y tú produces 2.5 con mi ayuda. Aumentamos nuestra producción total de 4 a 5 si unimos fuerzas que trabajan independientes, ¿verdad? ¿Es eso posible? Sí. ¿Pueden las personas uniéndose trabajar de manera más eficiente, Atreo? ¿Atreo? Bueno, realmente no sé si ese es el punto o Atrevo. que lo que hacemos es producir cada uno 0,5 para llegar a hacer 1 en sí. Es decir, por ejemplo, pues si necesitas en la prehistoria, si necesitan cazar un mamut, pues no podía cazarlo uno solo. Necesitaba Claro. varios que lo cazaran. Pero no sé si es tanto que
al trabajar juntos se sume un plus, o que para llegar a un Hombre. resultado necesiten varias personas. Recuerda lo siguiente, que si nos dedicamos a una sola labor, somos más eficientes en ella, mientras que si nos dedicamos a varias labores, somos buenos en cada una de ellas, pero menos eficientes. Ujú. Ajá, eso puede ser, vale. Creo que sé cómo explicar esto. Ok, explícalo. A ver, supongamos, un mamut se muere como que a 10 puñaladas, bien. No, Si pero tuviéramos 10 hombres, Ajá, ya, continúa. o, o sea, si tuviéramos 10 hombres, ¿cómo se llama? Ya no tendríamos que, ¿cómo se llama? Un hombre no tendría que lanzar 10 puñaladas a ese mamut, no, sino que 10 hombres con una sola, ¿cómo se llama? Con una sola puñalada hacia el mamut, sumarían los 10 puñales hacia el mamut para que éste muera y así poder disfrutar de su carne, sí. Bueno, todo eso son relaciones entre diferentes seres humanos, ¿verdad? Sí. Así. Sí, Son relaciones sociales. Porque sí. el ser humano, ¿no? En primera instancia, es un ser social. Y el ser humano, además de ser un ser social, de ser un animal racional, es también capaz de crear instrumentos de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo cazar con una lanza que cazar un mamut con puños, ¿verdad? Sí. Oh, claro, claro. Definitivamente, sí. Bien. Para hacer el trabajo más sencillo, necesitamos herramientas. Las primeras herramientas que hicimos eran de piedra, ¿verdad? Por eso se llama la Edad de Piedra. Nosotros comenzamos a registrar históricamente la historia de la humanidad a partir de las herramientas que utilizábamos, ¿verdad? La edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro y así, ¿verdad? Sí. Y si ¿Y cuál sería una herramienta muy importante para permitir un salto cualitativo en la producción o en el desarrollo de la humanidad? El fuego, ¿verdad? Yo iba a decir lo mismo. El fuego supuso verdaderamente y ya de manera definitiva la separación del hombre de los otros animales. Ahora podemos utilizar el fuego para preparar alimentos, carne, pescado, raíces y las cosas que comieran en esa época, ¿no? Y también para protegernos del frío. Y a veces también para ahuyentar a las bestias, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que el ser humano debe garantizar una base material, una base de subsistencia como mínimo, ¿verdad? No entiendo cuál ha sido el paso. O sea, cuál ha sido el paso de una cosa a otra. Del paso de qué a qué. El paso de tener un avance como el fuego a tener que garantizar una base mínima a todos. No, todos no. Entonces me he perdido. Desde antes, desde antes hay que garantizar la base material mínima de subsistencia, eso lo habíamos dicho. Ah, pues me perdí en eso. Pero claro, el fuego nos garantiza de que es más fácil obtener esa base material. Porque podemos cocinar los alimentos, podemos servir el agua, podemos ahuyentar a las bestias y podemos cuidarnos del frío, ¿verdad? Porque imagínate, sin fuego, con hielo y con nieve, pues era difícil sobrevivir, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, nosotros comenzamos a producir, ¿no? Comenzamos a ser más eficientes, comenzamos a utilizar asadas, comenzamos a utilizar todo tipo de herramientas para hacer la producción más sencilla, más compleja. Digo, más sencilla,
más eficiente. El proceso productivo se va haciendo cada vez más complejo porque necesitamos las herramientas, pero en sí es más sencillo hacer la labor, ¿no? Las herramientas facilitan la labor. Entonces, nosotros comenzamos a organizarnos. Y hay veces, o es lo que pensaba el hombre de antes, que también los que quieran pensarlo, que a veces es mejor mandar a los hombres que son más fuertes a cazar animales y las mujeres que son más débiles mandarlas a recoger alimento, ¿verdad? Eso es una cuestión lógica. ¿Qué fue lo que sucedió? De que las mujeres en esta época, al ser las provisiones muy limitadas, ya, y ellas estar a cargo de las provisiones, es una organización social simple, ¿eh? O sea, eran familia. Era, por ejemplo, nosotros, ¿cuántos somos? 5, 6, 7, nosotros que somos 7, nos organizamos y hacemos una gens, hacemos una familia primitiva. Y toda la comida la cuida pues una mujer. Y también ellas comienzan a hacer los trabajos agrícolas, que eran obviamente trabajos rudimentarios. Entonces, la producción en la época primitiva se daba de manera colectiva o cooperativa, ya para no darle la etiqueta de colectiva. En vez de ser un desamparado, vete a saber tú quién, individuo aislado del mundo, pues no, eran un montón de individuos que cooperaban juntos para poder cazar los mamuts, matar a los animales, y como la producción era muy poco, pues se necesitaba juntar de todo un poco para poder sobrevivir, ¿no? Porque no, yo no como solo raíces ni como solo carne, ¿verdad? Y el hombre primitivo, al sentarse solamente en comer, en sobrevivir, básicamente, pues no se preguntaba si verdaderamente existía la propiedad privada, ni Dios existe, no se hacía ese tipo de preguntas. Era un ser más simple. El trabajo no creaba ningún excedente, no existía ningún plus producto, no existía explotación del hombre por el hombre, cada cual hacía lo que le daba la gana. Bueno, lo que le daba la gana no, se ponían de acuerdo, pero vamos, que no, que era un sistema de cooperación simple, ¿no? Era un sistema muy sencillo, todo era Pero, simultáneo, con grandes cantidades. bueno, pero vamos a ver, pero si un grupo de hombres o de, yo qué sé, un grupo de familias o lo que fuese, cazaban un mamut, y les llegaba alguien de otra tribu y se ponía a comer ese mamut, tú estás diciendo que no existía una propiedad de ese mamut que habían cazado y que entonces ellos le podían entregar el mamut a otra persona. O sea, bueno, no es que le podían, o sea, le entregaban el mamut a esa otra persona. Es decir, no tenían un concepto de propiedad. Bueno, no sé muy cuál es la. No sé si hay una base de todo esto, o sea, si hay algo donde poder mirar todo esto o no. Sí, se llama antropología. Ajá, vale. En la antropología se sabe que la distribución de la riqueza era igualitaria, ya que la producción era muy baja y que era muy difícil o casi irrealizable para un solo individuo. Y también había una insuficiencia en los objetos que consumir, pues la distribución era igualitaria y solo alcanzaba para cubrir las necesidades más fundamentales del ser humano. Si hubiera existido la desigualdad de lo poco que producían, de lo poco, se habría condenado a muerte a una gran parte de la comunidad primitiva, a los ancianos, a los niños, se los hubiera condenado a muerte, si fuera así. Pero no fue el caso, porque no pusieron en peligro su continuidad. Puede que hayan existido genes que lo hicieran, pueden haber, pero fueron las que desaparecieron, porque nosotros solo tenemos registro de las que se quedaron. Vale, pero
Ok, entonces sí tengo una pregunta. Claro, pone el caso de un hombre que es totalmente capaz, pues eso, como cualquier otro, de salir allí a cazar, de ayudar a los otros a cazar al mamut, pero no lo hace. Eh, Evidentemente, o sea, yo encuentro un gran incentivo a hacerlo porque si no lo haces, mueres de hambre, ¿no? Porque estamos diciendo que no tienen capacidad para atesorar comida, o bueno, como quieres decirlo, como que hay falta de alimentos y todo esto, ¿no? Pero bien, Ujú. pongamos que este hombre no lo hace. Eh, Mi intuición, vaya, intuitivamente yo diría que los que han cazado al mamut no lo van a compartir con él, porque ese no es más que un parásito. Solamente es una boca alimentaria y si encima faltan los alimentos, mi impresión es que no lo van a compartir con él. Lo que decías tú, pues puede ser que hubiera gente que no, o sea, hubiera personas que no gozaban de esta propiedad, ¿no? O sea, que no podían comer de esto que habían cazado. Este podría ser el caso. Lo, l- Puede ser que hubiera gente, lo que pasa es que dices, serían pocas. Bueno, porque si realmente te falta, serían pocos los parásitos, los vagos, ¿no? Sí, vale. Yo no creo. Y en esa época habían cagones. En ese sentido de gente que no iba a ir a cazar el mamut. Pero supongo que los que no lo hicieron murieron de hambre. Ajá. Sí, pero era una propiedad colectiva, no era una propiedad individual. Era, este no trabajó, no fue parte del proceso productivo, pues morirá de hambre. Porque solo producimos lo suficiente para nosotros. Vale, pero entonces era una propiedad de los que producían. Una propiedad colectiva. Ajá. Pero ese colectivo era el colectivo de los que producían. También estaban los colectivos, los niños y los ancianos. Vale. Ok, lo entiendo, vale. Pero se excluía de ese Eh, colectivo aquellos que en Vamos, posibilidad de producir no producían. que la desigualdad no era artificial, no era porque yo quiero que sea desigual, no, es que ya no tenemos más comida que darte, te vas a morir de hambre. Vale. No era igualitaria de que todo el mundo come, no, igualitaria en el sentido de que hay que darlo para poder comer o nos morimos. Yo no puedo acumular porque se me va a podrir y no tiene sentido, y si lo acumulo yo tú me vas a matar porque sabes que no tienes que comer. Ajá. Es una cuestión sencilla. Pero entonces yo te decía que esta producción sencilla pues surge la primera división natural del trabajo, ¿no? Entre hombres y mujeres. El hombre más fuerte iba a la casa y las mujeres se dedicaban a la recolección de alimentos, ¿no? Vegetales, fauna doméstica sencilla, conejos, lo que haya habido, no sé. Y más o menos esto contribuyó a elevar la productividad, ¿no? Supongo. Supone. Si la gente que es más capaz se dedica a producir en lo que es más eficiente, ¿qué crees que pasa con la productividad? Pues se Sí, que baja. dispara. Sí, sí, sí. Entonces, poco a poco, además de que la división natural favoreció la producción, se comenzaron a hacer mejores herramientas, ¿no? Poco a poco había mayor cohesión, ¿no? Había más sentido de organización, tú y yo vamos a cazar estos dos van a ir por acá, ellas van a buscar esto, volvemos aquí, cocinamos y lo que tú quieras, ¿no? Había cada vez más cohesión, había más organización. Todo, cada vez se iban ensanchando también las familias, ¿no? Iban creciendo. Pero aquí hay un punto, porque. O sea, un punto que llevo preguntándome desde hace un ratillo. ¿Esta organización de la que tú hablas es una organización colectiva o es una organización individual? Es decir, Era una familia, generalmente eran familias. Vale, vale, pero En la, me refiero, en la- hay una eran persona que familias. elige por el resto, es decir, una persona que dice, tú vas a cazar, tú vas a recolectar, o es que las propias personas dicen, yo estoy preparado para cazar, yo estoy preparado para recolectar. Hombre, las decisiones se tomaban más bien de manera colectiva, ¿no? Por ejemplo, tú estás en un debate, tienes tú, J. Robert, y yo no sé, dijéramos Atrio, ¿no? Y Johan. Pues
Ustedes no dicen, tú vas a hacer esto, esto y esto. No, dicen, yo puedo hacer esto. Sí, me parece bien. Ah, no, pero es que a mí me gustaría hacer esto. Bueno, si tú haces eso, yo puedo hacer esto otro. Ah, ok, está bien, me parece bien. Así era la organización. Era cooperativa. Vale, o sea, La, base de la dirección negocios, ¿no? política era de carácter fundamentalmente cooperativo. Ajá. Claro, hay voces que son más importantes que otras. Pero en general era un consenso. Bien. Si la organización era por consenso y varias personas formaban una gente, que la traducción es gente, familia, pues la primera posición la ocupaba la mujer. Realmente en el primitivismo la mujer vivía en una sociedad matriarcal. Las mujeres se dedicaban a las labores más productivas, eran los animales que tienen el embrión y son las que son capaces de reproducirse. Y como la agricultura tenía más importante, la agricultura y la ganadería era muy importante, pues constituían la fuente de vida más segura, ¿no? Es más seguro tener el trigo asegurado, cultivándolo tú, que ir de casa, ¿no? Puedes ir de casa, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Entonces, las mujeres eran también las que permanecían siempre en los hogares y la mujer era el centro de la sociedad en esa época. Realmente era la mujer la que dominaba y por eso se le llamaba el matriarcado. Y Profe, era la condición generalizada, ¿eh? O sea, nosotros no estamos hablando de una excepción, dos excepciones, cuatro excepciones. No, estamos hablando de la norma, de lo general. no se me escucha. Sí, se te Sí. escucha. Dios. Profe, no quiero convertir la clase en un debate, pero tengo muchos problemas con lo que estás diciendo ahora mismo. Ok, dilo. Lo del matriarcado, de lo que hablas, es una teoría que a lo mejor se ha puesto un poco más popular últimamente, ¿no? La gente la basa mucho en las pequeñas esculturas de mujeres muy fértiles y todo eso. Y fantasean con la posibilidad de esto y tal. No hemos ni siquiera pero- llegado a esa época. No, es que las esculturas, no, en esta época aún no existía ningún tipo de culto. Falso, No, completamente falso. bueno, eso tampoco es exactamente cierto. Para empezar, No, estás es que confundiendo un par de cosas. No aún, estás, aún en esta en época primer no lugar, existía. Es que en esta época no existían esos tipos sí, de lo sé, sí sé por dónde vas. Estamos hablando de, bueno, al principio me parecía que estabas hablando de la edad de piedra y tal, luego de repente has pasado al neolítico y a la agricultura, que es otro pequeño fallo, si me lo permites, que creo que has cometido, porque cuando hablamos del matriarcado, ¿no? Para empezar no es algo probado ni de lejos algo que se piense que era generalizado antes del neolítico, ni en el neolítico, menos todavía. Pero eso, cuando hablan del matriarcado, ¿no? Es un poco teórico todo, ¿no? Y diciendo que puede que fueran así las cosas, ¿no? Pero la realidad es que si nos ponemos a analizar la información que tenemos realmente, ¿no? Y nos comparamos con nuestros primos los gorilas, ¿no? Y de hecho con prácticamente todos los mamíferos, las posibilidades de que eso fuera así son muy pequeñas. Y luego está el asunto de que me has mezclado un poco la agricultura cuando estamos hablando de Espera, cazadores recolectores. ¿los otros animales tienen herramientas? ¿Los otros animales tienen agricultura y ganadería? No. No, pero es que ese es el problema. Nadie habla de matriarcado. ¿Los otros animales Nadie tenían, habla de matriarcado. espérate, ¿los otros animales tenían producción estable? No. Tienen producción Nadie inestable. habla de matriarcado cuando había agricultura. Nadie. Sí, se habla, Porque sí, una vez que efectivamente. hubo agricultura también teníamos representaciones pictóricas y ya teníamos, empezaban los primeros atisbos de escritura. Nadie habla de matriarcado cuando hay agricultura. Tú estás hablando de cazadores recolectores, pero la recolecta no es agricultura. Yo no estoy, ya pasamos esa época de meramente recolección. Aún hay recolectores en esta época. Oh, vale, ok, pues si me estás hablando de neolítico, Estamos, entonces espera, nosotros, mira, cuando nosotros hablamos de neolítico, estamos hablando fundamentalmente, estamos hablando de una clasificación histórica
ya a partir de las herramientas. Y yo dije que el primitivismo está compuesto por el neolítico, por el paleolítico, por el periodo arcaico, por diferentes tipos de periodos. Pero estamos hablando del primitivismo como sistema. Yo lo cité como ejemplos. Vale, ¿Entiendes? pero entonces el primitivismo no es matriarcal, en eso estamos de acuerdo. No, el primitivismo es matriarcal. En eso estamos en desacuerdo. ¿En qué sentido se supone que es matriarcal? ¿De qué sociedad estamos hablando? Porque todas las sociedades primitivas que yo conozco no lo eran. Y cuando Okay, no lo dime una sabemos... sociedad primitiva que no lo era. ¿Cómo? Dime una sociedad primitiva que no lo era. Bueno, pues sin duda alguna las sociedades predinásticas que dieron origen más tarde a los reinos de Egipto, sin duda alguna las sociedades... Eso era el inicio del esclavismo. No, es que ves que te estás comiendo etapas. Estamos hablando del primitivismo. Tú lo que estás hablando es del inicio del esclavismo. Nosotros no tenemos ni guerras aún. Aún en esta época no hay conflictos. En esta época concreta que estamos hablando del primitivismo aún no habían guerras. Sí, yo estoy hablando La guerra, de la sociedad la guerra fue lo que surgió en las clases dicho sociales. predinástico. No, es que estás haciendo un salto enorme. Te estás comiendo las cosas y dices cosas sin sentido. Para los que ven la historia... Había guerra en la época que estamos hablando. Espera, ¿había guerra en la época que estamos hablando? No. En la época que tú estás hablando, sí. Entonces estamos hablando de dos épocas completamente diferentes. Existe un salto. No, todo mal. La historia no funciona así. Existe un salto patriarcal en la sociedad. ¿Según quién? ¿Según qué arqueólogo? Mira, según Bere Gordon, según Federico Engels en el Tratado de la Familia, incluso esto es un seminario de marxismo. ¿Qué estaba hablando, Atrio? Bueno, eres tú el que me está hablando de historia. Es que es mi campo. Creo. Pero, a ver, si nosotros estamos hablando de un seminario de marxismo, ¿tú de quién coño crees que estamos hablando? De Marx, supongo, pero ahora mismo estabas hablando coño me preguntas el autor? Porque está bien tener fuentes para cosas, supongo. Pero si es un seminario de marxismo. Pero el marxismo ha evolucionado, como tú y yo sabemos, desde Pero Marx. estamos dando y Marx no era un historiador hablando, ni un antropólogo y vivió hace 200 años. Solamente te estaba pidiendo más información, hombre, tranquilízate. No, es que estás hablando mierda, es que has hecho una interrupción completamente estúpida. Yo te recomiendo que te mutees. O sea, yo lo que te recomiendo es que te mutees. Sí, completamente estúpido, completamente estúpido. Preguntar de dónde sale la idea de que la sociedad era matriarcal totalmente en época primitiva y que no existían guerras, me parecen preguntas razonables. No, es que ha hecho algo completamente estúpido. Me dice, ¿según quién? En un seminario de marxismo, o sea... ¿Me estás diciendo que todas las ideas de Marx se mantienen intocadas desde hace 200 años? Nosotros estamos hablando de lo que pensaba Marx. No estamos hablando de si se equivocó o no. Estamos hablando de lo que pensaba. Yo te estaba preguntando que de dónde sale. Cuando tú lees la Biblia, tú no lees, esto estaba mal, esto está bien, esto estaba mal. No, tú estás leyendo, esto fue así, esto fue así, esto fue así, esto fue así, esto fue así. Y ya luego, cuando tú terminas de leer, dices, no, esto no fue así, esto no fue así, esto no fue así. Estás haciendo perder tiempo. Entonces este es un análisis histórico del pensamiento de Marx. Mejor muteate. Bien. Ya, la cuestión. La sociedad primitiva no tenía excedentes, eran las necesidades más fundamentales. Era una sociedad de autoabastecimiento, era una sociedad matriarcal. Y bueno, incluso luego se desarrollaría las cuestiones por parentesco. Cuando digo las cuestiones por parentesco es ya la rama familiar compuesta, es decir, que comenzó a estudiarse, este es hijo de ella. Y
los primeros tipos de apodos, este tipo de cosas eran de pueblos, según el registro histórico, de tempranos gentilicios, ¿no? Habían tempranos gentilicios para partir del nombre de una mujer. Y eso revelaba el papel matriarcal que tenía en la sociedad. Entonces se siguieron desarrollando las fuerzas productivas, ¿no? De la asada pasaron a diferentes tipos, al arado, no sé, el ganado como fuerza de tiro, ¿no? Esta herramienta que agarras un buey y lo pones a pastorear, ¿no? Comenzaron a existir este tipo de cosas. Se fue cada vez haciendo más eficiente el proceso productivo y poco a poco las labores que realizaba el hombre comenzaron a ser de mayor valor. Al ser de mayor valor, pues ahora las líneas familiares se iban componiendo por cualidades patriarcales o mixtas, o en algunos casos seguía siendo matriarcal, ¿no? Pero poco a poco el matriarcado fue cediendo su paso, ¿no? Cada vez las técnicas cada vez eran menos rudimentarias, seguían siéndolo, ¿no? Pero cada vez lo eran un poquito menos. Y durante este proceso, ya el tardo neolítico, se fundamenta la ley económica fundamental del primitivismo, ¿no? Que es como una cuestión de producir los medios indispensables para la existencia de la comunidad, que es lo que te decía Javi, ¿no? Esto daba para comer y no más. Y es lo que existía. No existía una explotación del hombre por el hombre, no existían esclavos, que no conocían otras tribus, no habían aún conflictos. Y tampoco existía ningún síntoma de Estado. No existía un rey, no existía un caudillo. Lo que sí veíamos era cierto, ya comenzaban a existir costumbres, algunos grados de autoridad, más o menos, un respeto, y el poder que gozaban, ¿no?, los líderes de estas gens, de estas familias. Pero a veces también los líderes de las familias, como dije, eran las mujeres. Entonces, pero no existía ninguna categoría especial de él, por ser él, tiene que gobernarlo, ¿no? Como el derecho divino postula. Y la organización era anárquica, no existía ningún tipo sistemático de tú perteneces a estas clases, luego a esta, ni ningún aparato de violencia, ¿no? No existía el monopolio de la violencia, no existía nada de eso en la sociedad primitiva. Y como tal, esa es la definición que nosotros podemos dar de la sociedad primitiva. Rudimentaria, sin explotación del hombre por el hombre, sin Estado, con respeto, con algunas tradiciones y costumbres, pero sin Estado. Es la cualidad más elemental que tiene la sociedad primitiva. ¿Y ustedes por qué creen que desaparece el primitivismo? Esta sociedad sin Estado, esta sociedad matriarcal, fundamentalmente, ¿por qué desaparece? No fue por la invención del fuego. No, ya lo pasamos. Ok. ¿Por qué desaparece el primitivismo? Puede ser que por la abundancia de bienes. Eso nunca ha Ah. La pasado. formación de las ciudades. Acabas de hacer un La- punto, Javi. Tú dices abundancia, pero quiere decir excedente, ¿no? Eso sí, perdón. Que cada vez tiene que sobrar un poquito de producción. Que ya no sea lo solo para comer, ¿verdad? Tiene que haber algo más. Ajá. Y ese poquito algo más, ¿qué sucede con ese algo más, no? Ese excedente. Se guarda. ¿Se acumula? ¿Segura? Se acumula, sí. ¿Y cómo funciona ese proceso de acumulación? Ahí es donde entra la propiedad, entiendo, ¿no? Entrada propiedad, sí. ¿Y cómo se creó esa propiedad? A través de las clases sociales. ¿Y cómo se crearon esas clases sociales? ¿Por qué a través de las clases sociales? ¿Por qué? Porque tú y yo tendríamos que tener diferentes propiedades si somos de la misma clase. ¿Por qué tú tienes derecho a él y yo no? Bueno, Tenemos pero ¿en que qué momento han inventarnos entrado algo. pero ¿en qué momento han entrado aquí las clases sociales? O sea, Para decidir. Estamos hablando ¿Quién es del el fin dueño de del... esto y No, quién yo es le el dueño de pregunté otro? por qué el primitivismo desapareció. Desapareció porque existió un excedente
alguien se apropiaba de ese excedente y se comenzaron a crear clases sociales. Vale, Es verdad. yo entiendo Pero, que cuando alguien se pero, apropia o sea, de no le he explicado. O sea, yo me estoy adelantando para preguntarle a ustedes qué Vale, creen, vale, porque vale. esa... Yo O sea, creo que ajá. alguien se apropia de un excedente en el momento en el que, por ejemplo, yo, pongamos, he cazado un mamut, o bueno, eso ya ha pasado de largo un poco, ¿no? Estamos hablando ya que hay agricultura y ese tipo de cosas, ¿no? Pues eso, yo. Pero aún la casa era importante, ¿no? Claro, bueno, O pero sea, yo tengo dentro de mi huerto he plantado, yo qué sé, no sé cuánto maíz y me ha sobrado, al final, pues me ha sobrado un 30% de todo lo que tenía plantado. Ese 30% me pertenece a mí, que he sido el que lo ha plantado. Es mi propiedad. pero habíamos dicho que todo lo que se producía se llevaba y las mujeres lo administraban. Entonces, ¿la primera clase social fue matriarcal? No, imposible. Vamos a ver, Lo que realmente sucedió fue que se comenzaron a utilizar armas de metal. Se comenzaron a crear armas de metal. Estas armas de metal, primero son más productivas, ¿no? Que de piedra. Pero adivina qué puedes hacer con un palito, con un pincho de metal. Matar. Puedes matar, sí. ¿Y qué puedes matar? Podemos matar tanto animales para consumirlos como otros humanos. Ujú. Se comenzaron a matar animales, fundamentalmente, muchos animales. En este periodo, tardo paleolítico, tardo neolítico, paleolítico fue antes, tardo neolítico, pues la producción era mucho mayor. Habían grandes parcelas de tierra, para los estándares de la época, ¿no? Los medios de sustento cada vez eran menos esenciales, ¿no? Cada vez sobraba un poquito más. Y abrió paso a lo que decía Javi, al paso a la economía individual, ¿no? Yo produzco, yo me quedo con lo mío. ¿Verdad? Eso Ajá. sucede. Sí existe una producción individual, sí existe una economía individual, pero aún es que la fundamental yo tengo un era la punto. comunitaria. Tengo, Sí. tengo un punto con lo que me dijiste de la matriarca y todo esto. Vamos a ver. Eh, me pongo en el caso de esta gente, ¿vale? Yo me adscribo a este colectivo en el que la matriarca organiza mis bienes. Bueno, no sé, supongo que cuando necesito esos bienes, o sea, cuando necesito de los demás para producirlos y demás, ese tipo de cosas. Porque aquí hay cosas que me escaman. Es decir, si yo estoy produciendo maíz, ¿vale? Y eh, produzco maíz como para comer yo, ¿entiendes? Ajá. Sí. Y para que me sobre y todo esto, ¿por qué se lo estoy dando voluntariamente a una matriarca? Cuando encima ¿Y veo que sabes qué? sobra. Es decir, Exactamente. Exactamente. Y eso fue la semilla que terminó con el feudalismo. Digo, con el primitivismo. Fue que cada vez fue declinando más el trabajo común y la economía colectiva a favor de la economía individual. Y como ya cada cual iba cada vez más a su rollo, la matriarca cada vez jugaba un papel menos importante. Pero existía aún familia, ¿verdad? Dentro de la familia, o sea, gens es una gran familia y dentro de esa gens, que pueden ser 40 o 50 personas, habían otras familias, ¿no? La economía individual abrió paso al patriarcado ya de manera decisiva. a ver, Porque ¿por qué? con la aparición ya de esta propiedad privada, que es esto que dice Javi, que esta parcela de tierra es mía y todo lo que yo produzco es mío, cada vez más había un intercambio, se fue desarrollando el intercambio, ¿verdad? Porque yo no como solo maíz. Habían otros en la tribu que producen tomate, y maíz y tomate, pues queda algo más rico, ¿verdad? Y bueno, porque la gente también se cansaba en esa época de comer maíz solo. O lo que comieran, ¿no? Vete a saber tú. Entonces se fue desarrollando el intercambio, ¿verdad, Javi?
Ajá. Si se fue desarrollando el intercambio, ahora surge una división social del trabajo entre ganaderos y agricultores. El agricultor le cambia al ganadero y el ganadero al agricultor. ¿Estamos de acuerdo? Una división social del trabajo, ¿qué significa eso? Sí, porque antes hacían todo lo mismo, No, todos tampoco. cooperaban, bueno, pero más o menos cooperaban todos en la misma actividad. Bueno, no sé, depende de cómo lo veas. O sea, por ejemplo, si volvemos al tema este de cazar al mamut, yo supongo que se, se dividirían el trabajo de tal forma que unos hicieran una cosa y otros hicieran otra, ¿no? No que todos, por Claro. ejemplo, que ponía Gabo de que todos apuñalaban al mamut. No creo que fuese el caso, creo que más bien habría uno que, por ejemplo, serviría de cebo o distraería al mamut, habría otro que a lo mejor otro grupo que tratarían de inmovilizarlo, habría otro grupo que trataría de, yo Sí, qué sé, sí, claro. en fin, Pero esa más o menos división yo todos entiendo estaban que en la es... misma, casi, pero lo general es que casi todos estaban en la misma actividad, de Bueno, una u otra forma. y tienes también a los que recolectaban, los que cazaban mamut, los que cazaban... Claro, eh, pero es que comía mamut también comía frutos recolectados. O sea, no, yo como solo mamut y tú comes solo frutos. No, llegaban las gens, esto era lo que cazamos, esto es lo que no sé qué. Y dice, bueno, entonces teniendo esto, X es para ti, X es para ti, X es para ti, ¿no? Era así. O tú no te cansarías de comer 30 años mamut. Sí, tú te cansarías. Sí, lo que no entiendo es por qué se divide el trabajo ahí de repente. O sea, La cuestión es que antes era una división técnica. y ahora y ahora la Bueno, a división ver, dices que es social. primero la división es técnica, la primera es técnica. Es decir, yo apuñalo al mamut y tú le agarras las patas. Vale. Luego es la división esta, que yo le había dicho, Técnica. sexual, ¿no? No me acuerdo el nombre que le había dado. Era, De género. no me acuerdo. No. De género, sí, una división de género. La mujer es esto y lo de, ajá. Pero este es social, porque ahora hay hombres en ganadería y hay hombres en agricultura. ¿Y por qué Y eso es la social? división es social porque, porque deja de ser técnica. Se refiere a que, por ejemplo, técnica es cuando nosotros estamos haciendo el mismo campo, pero yo hago una cosa diferente a ti. Pero en el mismo campo. Es social porque ya son dos campos diferentes. Pero eso es muy No es lo mismo relativo. la... Eso es muy relativo porque yo te puedo hablar dentro del mismo campo. El mismo campo es producir comida. Hay unos que se dedican a la ganadería, otros que se dedican a la agricultura. Ujú. Eso es Pero el la mismo actividad campo. de la actividad de la ganadería no es la de la agricultura. Hacen lo mismo. Es como yo te puedo decir, es lo mismo un granjero que un obrero. Ambos producen. ¿Ves? Por eso te digo, por eso te digo, ¿cuál es? Si me parece genial que una cosa sea división social y la otra cosa sea división técnica, pero no acabo de entender qué Es significan esos social dos porque conceptos. son dos actividades diferentes. La ganadería y la pesca son dos actividades diferentes, pero en ambas se caza un animal o se recolecta un animal. Y la técnica es una misma actividad. Es la misma actividad, por ejemplo, yo le Entonces, pongo la ¿por qué se carnada y tú divide? tiras el anzuelo. Se divide porque a veces la gente quiere comer papa y otros quieren comer carne. Y la técnica es porque no podemos estar los dos haciendo la misma cosa, sale ineficiente. Del mismo modo Sí, que no podemos estar todos haciendo ganadería, eso sale ineficiente. claro, por eso surge la división social. Ya, por eso te digo que Porque ya lo, no es de género, porque ya los lo único hombres que lo comienzan a único que meter veo es que las actividades de las mujeres. es que en la segunda es a gran escala. O sea que lo único que veo es que en la segunda hay más opciones. En la primera hay menos opciones que en la segunda. Esa es la única diferencia que veo. ¿Voy a profundizar? Pues que la diferencia que veo entre la división técnica de la que me hablas y la división social esta es que en la primera las opciones que hay es pues, salir a cazar, qué sé yo, mamut o otros animales o quedarte recolectando. Y en la segunda pues tienes más opciones. Tienes la opción de la ganadería, agricultura y no sé cuántas más. Y... Sí. Pero ya está, esa es la diferencia que veo. Sí, por ejemplo, una diferencia entre técnica de producción contemporánea, es decir, de esta época, es que ambos trabajemos en el banco, pero yo soy supervisor y tú eres cajero.
Vale. Ok. Es una división técnica. Una división social es banca y pescado. Pesca. Bien, entonces surge la división social del trabajo. Ya pasamos por la primera división técnica. Ya pasamos a la primera división por género. Y ahora estamos en la división social del trabajo. Cada vez las tribus se iban enfocando en algo, se iban segregando. Es decir, esta tribu es fundamentalmente pastoreo, esta tribu es fundamentalmente agricultura, ¿verdad? Eso es una ventaja comparativa, ¿verdad, Javi? Si mi tierra es más fértil, yo pues hago esto. Si mi tierra es menos fértil, haré otra actividad, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces se comienzan las tribus a especializar. Gracias a la división social del trabajo, ¿no? Cada Sí. vez se iba traduciendo esto en una productividad mayor, ¿verdad? Si yo me especializo en lo que soy mejor, pues mi rendimiento es mayor. Y comenzaba a crear un margen para el intercambio. Yo, que esto es mío, te doy esto por esto. Y para el intercambio, ¿qué equivalencia había? Estamos hablando de que no había dinero. Estamos hablando de que... de cómo resultaba el intercambio. A Bueno, partir de qué Trueque. intercambiaba. Trueque. a través de los excedentes de cada Claro, uno. Si a mí un me trueque. sobraba maíz y a ti te sobraba pescado, hacíamos un trueque. Hacíamos un trueque. Pero el trueque se daba en la misma tribu o entre tribus. Entre tribus. Y también También en la dentro de la misma. tribu. Exacto. Pero la mayoría de los intercambios se daban entre diferentes tribus. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que habían tribus que se especializaban en una cosa y tribus que se especializaban en otra, ¿verdad? Sí. Sí. Habían tribus que hacían muchos productos lácteos y otros que hacían pieles o lana o no sé, y yo necesito lana y yo tengo leche y yo te doy leche a cambio de lana. Y comenzaba a haber un intercambio. First God, ¿quieres leche? Y comenzaba a surgir una necesidad de adquirir objetos que no se podían producir en la propia economía tribal. En mi tribu no producimos esto, pero yo lo necesito. Así que lo necesito intercambiar. Y para que se den estos nexos de intercambio, de comercio, hay que comparar. Yo cambiaría un diamante, en esta época no había diamante, pero vamos a decir, yo cambiaría un mamut por 2 papas. 2 papas. Mm, No. no sé, lo cambiarías por lo que tú consideraras conveniente. ¿Y por qué, a partir de qué lo consideraría conveniente? Pues a partir de tus necesidades. De cuánto te costara Sí. producir este bien en comparación del ¿Cuánto otro te bien. costara producir ese bien? Y también lo que decía Javi. El valor de uso y el valor valor de uso y el valor de cambio que tenga ese bien. ¿Cuál es el valor de uso? ¿Para qué lo necesito? ¿Verdad, Javi? Ajá. Y el valor de cambio, Johan, ¿cuánto tiempo te costó a ti hacer esa papa? Si yo tardo Sí. 10 días haciendo papas y yo tardo en cazar un mamut entero 10 días, pues yo te cambio un mamut por 10 días, más o menos, Bueno, en cantidad de papas. pero ojo, uno es el valor que le importa al que vende y otro es el valor que le importa al que compra. Pero nadie va a intercambiar sabiendo que está perdiendo. Ya, pero yo no Exacto. intercambio. Vas a ver, cuando yo te compro algo, no. Intentan hacer, Espera. espera, Javi, lo que intentan hacer es que la equivalencia sea por trabajo. Sí, pero yo no te voy a pagar. Vamos a ver, yo no te voy a pagar voluntariamente más porque a ti te haya costado más hacerlo. Es decir, te pagaré más porque a ti te ha costado más si tú eres capaz de negociarlo. Es decir, Pero si me tú no dices, sabes- yo no voy a bajar de esto porque a mí me ha costado tanto. Pero es que tú no sabes cuánto tiempo le cuesta a toda tribu. No, pero En esa época había un mundo. Tú conocías a esta tribu y capaz que era la única tribu que había cerca de ti. no, claro, es que Y tú básicamente. sabías cuánto tiempo le tomaba a ellos hacer eso. Entonces la primera comparecencia o convalidación que tú haces es que, bueno, a este tardó lo mismo que a mí, más o menos, así que le voy a pedir una cantidad parecida
a lo que a mí me costó. Mm, Por ejemplo, lo que yo digo es que tuve. O sea, ujú, vamos a ver, hay un punto. Es que, claro, yo no sé de todas estas mierdas. Entonces, el, estamos diciendo que el comercio se hace entre tribus, vale, pero se hace entre individuos de esas tribus. Es decir, se hace pongamos que nosotros somos. Una tribu somos Gabo, Johan y yo. Y otra tribu sois los cuatro restantes, ¿vale? Entonces, que el comercio lo hago yo con Firstgot o con Atreo o con W. Y. Porque si es así, entonces, si a mí Firstgot me ofrece un mamut por. Pues yo qué sé, por 4 kilos de maíz y Atreo me lo ofrece por 3 kilos de maíz, yo se lo vendo a Atreo. También tendrías que no, tomar en me lo cuenta vendería a mí que en este, porque ya te estoy dando 4 kilos de maíz, que son más que 3. Se lo compro, perdón, se lo compro a Atreo. Ah, ya. Sí, Vale, esa es la. Entonces, en ese caso, el valor no se está fijando por cuánto te ha costado a ti producirlo, sino por cuál es el negocio que me es más conveniente a mí. Y no, también a ese no es el vosotros. valor, ese no es el valor que tiene el bien. Bueno, el Eso es lo precio. que te costó El adquirirlo. precio. No, exactamente, es el precio. Pero el valor que tú le das no es el mismo que yo le doy. Mm, mm, por ejemplo, yo ya le había explicado, el valor trabajo de Marx es independientemente del sujeto. Que la papa es la papa independientemente de si yo la puedo hervir o la puedo asar. Bueno, ese es el. Ok, pero ahí me estás hablando de un valor específico, que es el valor de lo que ha costado hacerse esa papa. No, Esa papa en concreto. No una papa en general. Porque tú puedes hacer las papas en 5 minutos y otro la hace en 2 años. ¿Eso ujú, significa que todas las papas tienen que valer una media entre 2 años y 5 minutos? ¿O que todas las papas tienen que valer 5 minutos? ¿O todas las papas tienen que no, valer dos años? no, vale lo socialmente necesario. Eh, Lo individualmente necesario. No, lo socialmente necesario. ¿Por qué lo socialmente necesario? Vale lo socialmente necesario por lo siguiente. Porque si por ejemplo, la papa vale 10, no sé, el Ethereum. Vamos a llamar que tenemos una moneda y le Me llamamos el gusta, vale. Ethereum. Ok. Una papa vale 10 el Ethereum. Ajá. Y alguien vende la papa, uno lo hace a 12 y yo la vendo a 8. Sí, Yo vendo a 8 y más gente me va a comprar a mí. ¿Verdad? sí. Pero el coste socialmente necesario es 10. ¿Qué estoy teniendo yo? Un excedente de ganancia. ¿Pero qué es eso de socialmente necesario? Dijéramos que somos 3 personas que la hacemos. La papa. Gabo, Johan y yo. Johan le tarda 12. Digo, vale 12 el Ethereum. La de Gabo vale 10 y la mía vale 8. Sí, La media es la de Gabo. vale. Mi papa es la que me van a comprar. Es la que más van a vender. Y yo voy a tener una ganancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque es extraordinaria porque está superior a la media. Ese es el concepto de extraordinario, porque es más que la media. Ese precio está inferior a la media. Claro, pero es una ganancia extraordinaria. No, lo que está Por- superior a la media es, es tu clientela. no, porque... ¿Por Y, qué vale ojo, esa cantidad de Ethereum? Porque yo puede que tenga un rendimiento más productivo. puede, o a lo mejor decides bajarles el precio porque yo qué sé. No Pero sé. si no tengo dinero para... Estamos en la sociedad primitiva y yo no tengo dinero para perder. Porque para mí es más eficiente. Bueno, aquí, bueno. Y poco a poco el valor, Sí, me parece bien, vale. el valor de la papa se va a mover a 8. Poco a poco se va a ir moviendo a 8. Porque Johan, que la produce a 12, se va a dar cuenta que no sirve y va a producir otra cosa. Ajá. Y Gabo, tarde o temprano, me va a alcanzar. Y el coste socialmente necesario se trasladó de 10 a 8. Pero ¿por qué es socialmente necesario?
Es que no entiendo esa palabra, no la entiendo. Porque socialmente necesario significa ¿cuál es el promedio entre todos los individuos, entre todos los agentes económicos para hacer esto? Vale. Necesario es para hacer esto. Y social es todos los agentes económicos. Ok. Ese es el verdadero Eh, valor de las cosas. Bueno, verdadero valor, no. JBC, Sí, dime. estás El hablando valor, de, bueno, el valor de estás cambio. hablando de individuos, pero aquí estamos hablando de tribus. Entonces no verías a individuos comercial con individuos, ¿no? Sino a Pero, un representante de una tribu. bueno, es que mira. Mira, para hacer preguntas pendejas, aquí no. Estoy hablar- literalmente Te voy a argumentando trasladar el por ejemplo para Marx. mira, te voy a trasladar el ejemplo para que se te quite la payasada. La tribu A lo producía a 8, la tribu B a 10 y la tribu C a 12. Ya, ¿te parece bien? ¿Ves? Tu ejemplo, tu pregunta fue una payasada. El ejemplo se traslada a una tribu No. fácil. Sí, tribu A. De eso estoy hablando, Bien. estoy a tu favor. Estoy diciendo que tienes razón. Estoy Pero diciendo es que no dices estamos tratando con individuo. individuos, Te lo estamos pongo, tratando con tribus. Así pero que el concepto de bien social necesario se aplica. sí, igual se aplica entre individuos. Que tenga tribu o individuo no le da más legitimidad o menos Ya, pero legitimidad. JBC estaba intentando hablar de individuos para quitarle valor a lo que tú estás diciendo. Si él Estoy quiere hablar de argumentando en contra individuos, suya. si él quiere hablar de individuos, que lo hable de individuos. Eso no le suma ni le quita valor. Si él piensa que es así, es otra cosa. No le agradas, Atreo. Se lo Gracias. pongo, se lo pongo en las matices que él quiere. Si él quiere hablar entre individuos, hablamos entre individuos y no entre tribus. Pero lo que sucedía es que era entre tribus. Pero si nosotros continuamos, el desarrollo humano, después de la ganadería y la agricultura, adivinen qué vino. Atrio lo había dicho antes. Y por eso le decía que se estaba saltando. ¿Qué vino después de la ganadería y la guerra. agricultura? Explotación. No, La sociedad patriarcal. ya estamos en una sociedad en transición al patriarcado. A ver, Oh, no, el patriarcado. Ojo, todas estas categorías de patriarcado existían antes de este feminismo del siglo XXI. O sea, no hablen de, no piensen en el patriarcado hoy en día. No. Fue una cuestión natural y fue lo que sucedió. Los bandidos. No, la alfarería. Alfarería. ¿Saben qué es la alfarería? Sí, lo de la Algo cerámica me y todo suena. esto, ¿no? Sí, que lo decía Atrio, mujeres así, no sé qué. Esta sociedad tenía aún matices matriarcales, pero estaba en transición al patriarcado, ¿no? Estaba en términos medio bien más avanzados, menos avanzados, depende de cómo lo quieras ver. Y después de la alfarería, ¿qué surgió? El arte. El tejido. Vale. Agricultura, ganadería, alfarería y tejido. La alfarería surge, primero, una cuestión práctica. Es más fácil guardar agua en un recipiente. Es más fácil guardar la comida en un recipiente. Y luego también era más fácil servir las raciones en un recipiente. ¿Por qué surgen los tejidos? Porque al parecer es más eficiente coser y tejer bien la ropa para aprovecharla al máximo que simplemente ponerte un pedazo de piel de lobo encima. ¿Verdad? Sí. Entonces surgen dos divisiones sociales nuevas. Alfarería y tejido. Adivinador. ¿Cuál es la próxima? Los guerreros. O sea. Los herreros, ¿sí? Los metales. Pero ya no hablamos del metal, las alienaciones que se hacían que habíamos dicho antes. No, ahora estamos hablando del arte de hacer metal, de la herrería. Empezamos, adivinen con qué. Con el cobre. Ah, Con el cobre. Y luego del cobre, El hierro. con el bronce.
Y el bronce, que era la alienación entre cobre y estaño. Por si no lo sabían, ¿no? Esto no tiene mucha importancia, pero sí quería decirlo. Gracias por el dato. Luego se fueron ampliando las posibilidades de tener herramientas, ¿verdad? Mira, ahora piedra, madera, de cobre, de estaño, de tu abuela, del otro. Habían todo tipo de herramientas. Todo era buenísimo. Ya habían hacha, habían sierras, habían palas, habían ástiles, habían lanza, había de todo. Era el sueño, imagínate. Y comenzaron a desarrollarse, adivina, nuevos tipos de comunidades. Comunidades que se enfocaban en la herrería, en la alfarería y otros en el tejido. Cada vez era más difícil alternar entre agricultor, ganadero, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y cada vez el trabajo se volvía más social, más especializado, ¿verdad, Javi? Más individual, como te gusta a ti. Vale. Poco a poco, algunos individuos eran más eficientes en unas cosas y otros no, ¿verdad? Y otros en otras. Ajá. Luego viene la gran división social. Tan. Se comienza a crear el grupo artesanal. Grupos de individuos que se enfocaban no los artesanos, sino en el intercambio de los productos artesanales. Se dedicaban al intercambio de productos artesanales. ¿Adivina el nombre que se les dio? Artesanos. No, al que lo intercambia, mercaderes. Ah, vale. Y con los mercaderes surge de manera paralela. Alguna sociedad habrá surgido un jefe antes y en otra mercader antes. Comienzan a surgir jefes de comunidades o patriarcas. Supongo que habrá alguna con matriarcas, pero ya en esta época ya la hemos saltado. Y como cada vez se especializaba gente haciendo esto, necesitábamos gente que coordinara, ¿no? Necesitábamos un agente coordinador. Entonces, la división social se extendía y se extendía y se extendía. Y poco a poco, como le gusta a Javi, el trabajo cooperativo y colectivo iba en detrimento. Cada vez era menos importante. Pobre trabajo colectivo. Pobre esencia y semilla del primitivismo. Nuestro sistema está muriendo. El primitivismo está a punto de morir. Oh. Porque los jefes de la gens comenzaron a utilizar su rol para llenarse de privilegios. Claro, si yo soy el líder, bueno, que te quite un maíz más o menos, no te hace daño, ¿verdad? Y quítale maíz más o menos a 100 personas y ya tienes 100 maíz extras. Y poco a poco se fueron administrando los patrimonios. Poco a poco los patrimonios eran colectivos o eran individuales. No, esto es de la tribu, este pasto, o sea, este lugar para pastar los animales y este campo agrícola es de la tribu, que pertenece a la tribu y esto ya lo gestionaré yo como jefe de la tribu. Pero lo que está haciendo ese pequeño alfarero es suyo, es un trabajo individual. Ya comenzaba a haber una protopropiedad estatal. No existía aún era colectivo, era cooperativo, la gente lo veía de buen grado. No existía una herramienta ahí que te pegaba si te saltaba las normas. No, aún no existía. Y cada vez, al ser los intercambios más pesados, ya el pobre mercader se le partía la espalda. Imagínate la cantidad de papas que cargaba. Ahora comenzaba a utilizar al pobre burro para cargar las cosas. Se comenzaron a utilizar diferentes tipos de animales para cargar las mercancías. Y los jefes y los patriarcas iban cada vez concentrando más poder. Y comenzaban a disponer de los rebaños a gusto, ¿no? A pesar de que era colectivo, pero bueno, la gente fue diciendo, bueno, pero esto de la tribu, él es el jefe de la tribu, él es el que más manda. Y poco a poco se fue desplazando esa propiedad colectiva a un individuo o a un grupo de individuos. Y la propiedad privada comenzó a aplicarse a la ganadería. Ya el pasto es de todos. Pero estas vacas son mías. Estas vacas son mías, ¿eh? Yo soy jefe de las tribus, estas son mis vacas, ¿eh? ¿Ya viste mis vacas? Bueno, son mías.
Y comenzó a ser así, ¿no? Ya las pobres vaquitas le pertenecían a uno y a otro. Y bueno, cuando se iba acumulando el capital, la pobre vaquita que había, pero aún existía, como dije, un vigor en la propiedad común de la tierra. La tierra es de la tribu, pero la vaca es mía. Eso está bien. Se fueron desarrollando las fuerzas productivas, ¿no? Esta propiedad individual fue eficiente, ¿eh? No fue como malo, ¿no? Sí, de que mira, la propiedad privada surgió y hizo daño. No, sí, no, fue positiva, fue más eficiente, pero ya depende tú qué óptica moral quieras darle. Y cuando se moría el patriarca, pues adivina, le cogió cariño a su hijo y poco a poco se fueron creando núcleos familiares aislados, es decir, ya no es la tribu, ya este es mi hijo. Y las familias se convirtieron en la esencia de la propiedad privada. Se iba transfiriendo lo que era mío a lo que es ahora tuyo. Los utensilios domésticos, los platos, la ganadería, las herramientas, cada vez se iba desarrollando la propiedad privada, se iban aflojando los vínculos comunales. Y la comunidad gentilicia fue desplazada por la comunidad rural. Es decir, que la comunidad rural o de vecinos, que es la traducción, a diferencia de la gens, que es la gentilicia, pues ya no eran un grupo de individuos unidos entre sí, necesariamente por lazos de familia, ¿no? Que todos eran familia en esa época. Sino ya se le daba una sensación de unidad, bueno, a la comunidad, ¿no? Ya no era una comunidad de familia, ya era una comunidad de esta tierra. O este grupo cultural, ¿no? Porque siguieron existiendo los nómadas por miles y miles de años. La economía iba a ser más doméstica, ganadería, todo era propiedad personal de cada familia, pero los bosques, las praderas, los aguas, todo eso sí era más o menos comunal. Hasta que luego sí se volvieron privados, ¿no? Tarde o temprano sí se confiscaron las praderas, todo eso. Pero bueno, se abre el camino a una profunda y radical, no sé cómo decirlo, una transformación, pues, de todo el sistema. Cada vez era más desigual, ¿verdad, Javi? Porque unos eran más eficientes que otros. Bueno, Ojo, yo dije que eso no es malo, ¿eh? sí. Pero era más desigual, ¿verdad? Sí. ¿Sí, sí? Sí. Sí. Qué bueno, ¿verdad, Javi? Una sociedad desigual pero eficiente. Me encanta. Se fueron creando, bueno, diferentes grupos de intereses, ¿no? Yo soy el grupo de los alfareros y Javi es de los agricultores. Y a mí lo que me conviene es que Javi y el otro estén peleados, ¿ya? Porque si están peleados, porque por ejemplo puede decir Javi y el otro, Johan, dijéramos, decir, no, te vamos a vender esta 10. Ya, para tener mercado común, ¿no? Eso se llama un cartel económico. Pero a mí lo que me conviene es que esté peleado Javi y Johan. Porque si es así, Javi me lo va a querer vender a 9 y Johan lo va a bajar a 8 y así se joden entre ellos y así yo, el buen alfarero, gano más. Y comenzaron a crearse tipos de disputas, ¿no? Los individuos preferían que otros individuos pelearan con otros, habían diferentes tipos de conflictos de intereses. Ya las funciones de los caudillos y de los jefes comenzaron a crearse, ya la religión existía, ya habían sacerdotes que representaban la voluntad de los dioses y que aprovechaban esas circunstancias para enriquecerse, ¿no? Pero en el nombre de Dios, ¿eh? Y bueno, de este modo se fueron creando todo tipo de estructuras, ¿verdad, Javi? Se crearon organizaciones, se crearon órganos que legitimaban acciones, ¿verdad? Supongo, la verdad. No tengo mucha idea. Este tipo de estructuras se les da el nombre de aristocracias. Y ya no era una familia que cultivaba una tierra, ya era una familia que cultivaba muchas tierras. Ya era una economía individual. La situación de dependencia entre individuos ya no era la misma que antes. Seguiría existiendo la dependencia, hoy en día existe. Si un sector muere, pues imagínate un colapso económico. Pero cada vez era menos absoluto en términos de dependencia.
Y cada vez, al mejorar los rendimientos de la tierra, pues había más excedentes. Y adivinador, que la gente más inteligente se les ocurrió algo. Había gente que tenía menos tierra que otra, ¿verdad, Javi? Ajá. Y había gente como Gabo, el pobre Gabo, que no tiene muchas tierras, tiene tierras. Y todo lo que produce lo vende y se lo come. Pero le surge una nueva opción. Viene Javi, muy inteligente, y dice, Gabo, ¿y si trabajas para mí? Yo que tengo muchas tierras y tengo tierras que no produzco. Tú puedes trabajar en tu parcela y trabajas un poco para mí. Y de lo que tú produzcas, el 50 y 50. ¿Verdad, Javi? Sí. Suena bien beneficioso para ambos, ¿no? Tienes tierra ociosa y él tiene tiempo libre. Ajá. JBC eres un monstruo. Y comenzó a existir la posibilidad de apropiarse de plus trabajo porque ya había excedente. La primitiva de antes, que si no comes te mueres. Bueno, esa de que si no trabajas te mueres. No, ya habían excedentes. Ya habían productos. Ya habían remanentes de trabajo. Ya habían productos que quedaban después de cubrir las necesidades más fundamentales, ¿no? En términos que le doy. Y bueno, comenzó a haber todo este sistema de trabajar. Ambos están ganando. Pero poco a poco llegó un tipo más inteligente que Javi. No lo creo. Sí, llegó Atrio. Johan llegó. Llegó Joder. Atrio. Y Atrio era un tipo tan inteligente y musculoso, así como Johan. Pero más inteligente que Johan, pero menos musculoso. Cabrón. Johan. Y le dice, oye, está la tribu de Solsticio. Solsticio tiene cara de pendejo. ¿Qué tal Atrio y Johan? Nos unimos tú y yo y luego atacamos a él y le quitamos todo lo que tiene. Fueron y mataron al pobre Solsticio, imagínate, una pena, se murió. Y le robaron todo lo que había hecho. Le robaron todo lo que hizo el pobre Solsticio, pobre pendejo. Y alguna parte se la dieron a la tribu y la mayoría se lo quedaron para ellos, ¿no? Yo, Atreo, como fue más inteligente y fue el de la idea, pues se quedó con más. Y Johan, como era músculo, pues se quedó con un poco menos. Y comenzó a decir a Atrio, oye, pero hay tribus más pendejas aún, podemos seguir atacando. Y comenzaban a atacar y atacar y atacar. Y no habían prisioneros, los mataban a todos. Y luego viene un tipo más inteligente que Atrio. Tiene W, que no sé cómo se llama realmente, W. Bueno, viene W. Y dice, ¿y si en vez de matarlo a Atrio, lo esclavizamos? Y Atrio dice, coño, tienes razón, estaba pendejo yo matándolos. No, mejor vamos a esclavizarlos. Y entonces comenzaron a atacar a otras tribus, le quitaban todo lo que tenían y comenzaron a esclavizar a los prisioneros. Y se repartían los prisioneros, ¿no? W no era el de la idea, pero sí trajo la innovación, así que tiene un esclavo. Atrio se queda con 2, Johan, como es músculo, se queda con 1. Y para quedar bien con la tribu, Atrio le regala un esclavo a la tribu. Y ese esclavo se reparte entre Javi, yo y Gabo. Un esclavo para nosotros 3, pero bueno, está bien. Javi y yo estamos de acuerdo porque imagínate, hay un tipo trabajando para nosotros. Qué rico, ¿verdad, Javi? Pero a mí eso no me mola, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo 3 personas se reparten un solo esclavo? Sí, se reparten la producción. Yo me pido las piernas. Ok, ya. Entonces, se iba acentuando cada vez más la desigualdad que podemos llamar a esta altura patrimonial, porque ya hay patrimonio, ya hay familias. Y surge, para desgracia de Johan, la división de clases. Surgen las clases sociales. Surgen dueños de esclavos y esclavos. La sociedad pasa del primitivismo al esclavismo, que fue el siguiente modo de producción. Y pobre esclavo que trabajará. El trabajo colectivo fue desplazado por trabajo individual, que era más eficiente, la propiedad social por la propiedad privada,
y el régimen gentilicio, es decir, de la gens, de la familia, por la sociedad de clases. Y a partir de ello, Marx dice que a partir de ese momento la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Puede ser cierto, puede ser mentira. Pero decía Marx una cosa así, no me acuerdo bien. Pero decía que, que, que los burgueses presentaban las cosas como si siempre y en todas las épocas hubiese existido la propiedad privada. Y nosotros hemos probado de que no, de que la sociedad primitiva era una sociedad colectiva. Y bueno, Marx lo comprobó en su tiempo y ya luego la antropología lo reafirmaría, ¿no? En la antropología ya existen pruebas contundentes de que existía la propiedad colectiva, que no era como decían los burgueses como Adam Smith o Hobbes, que era individuo contra individuo. No, así no era el primitivismo. Sino que Marx además pone de manifiesto de que la propiedad privada no era el origen de la sociedad y que el primer sistema basado en propiedad privada fue el esclavismo. Y es verdad, porque el esclavo se vuelve en los medios de producción. Es el esclavo el que trabaja y el que brinda bienestar al esclavista. Ahí se te ha ido un poco, ¿eh? A ver, ¿no habíamos dicho que comerciaban? ¿Cómo puedes comerciar sin propiedad? Claro, pero estamos hablando de que el primer sistema económico que existe con propiedad privada es el esclavista. Existía la propiedad privada en el primitivismo, pero aún no era fundamental. Ahora se vuelve fundamental con los esclavos. O sea, ¿cómo, Porque a los ver, esclavos, ¿quieres ser fundamental o no? Te repito, ¿cómo puedes comerciar sin propiedad? ya puedes comerciar sin propiedad, sí, puedes. Bueno, hay una diferencia entre propiedad privada y propiedad personal, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Nosotros estamos hablando sobre los medios de producción. Y el primer tipo de propiedad sobre los medios de producción fue la esclavitud, porque habíamos dicho que en este tiempo aún las parcelas eran de la tribu, más menos, y que el resultado del trabajo era lo privado. La propiedad privada se convertía en las herramientas y en el fruto del trabajo, más no los medios de producción del trabajo. Y cuando el esclavo se vuelve no solamente en una herramienta, sino en los medios de producción, y a partir de él se cimienta toda la sociedad, como lo haría la antigua Roma y la antigua Grecia, y bueno, todas las sociedades de la antigüedad, pues se vuelve un sistema económico. Y ese fue el caso. El primer sistema económico basado en propiedad privada fue la esclavitud, el esclavismo. Y yo diría que aquí dejaríamos la primera lección, ¿no? 2 horas casi, pero realmente de clase fue como 1 hora y media. Entonces terminamos el primitivismo, ya sabemos lo que es el materialismo y ya sabemos que para entender las cuestiones de una óptica neutral hay que abstraerse de qué, Javi? No sé. De todo sesgo, Todo eso. Moral, incluido el moral, ¿sí? Mira, acabo de acordar. religión, dogmas. Efectivamente. Bueno.